Mis amados, en esta vida siempre habrá problemas, discordias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. A veces no pasa una semana sin que estemos allí en desacuerdo con alguien. A veces, de pronto, allí en la oficina, ya hay alguien que ha discutido contigo. Hay alguien que ya ha tenido un problema. Muchos viven en sus casas con un familiar, con una pareja que nos seguimos tratando, pero en el fondo hay cosas allí, indisposiciones, falta de perdón, y que estamos allí aguantados, solamente esperando que pase algo para que esa persona salga de su vida o salga de su casa. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos perdonar para ser perdonados. Eso va de la mano. Siempre vamos a encontrar o en la posición de ofensores o nos vamos a encontrar en la posición de ofendidos. Y como nadie, hermano, nadie está exento de pecar, entonces deberíamos estar siempre prestos a perdonar. Hoy soy el ofendido, mañana puedo ser el ofensor. Y entonces, cuando yo tengo misericordia de esa persona que me ha hecho daño, la misericordia de Dios también se va a extender hacia mí. Porque en esta vida vamos a encontrar, por donde quiera que vayamos, una ignorancia espiritual tremenda. Puede decirse que en este mundo solo un 10, un 20 o 30% de las personas tienen un conocimiento claro y profundo de la palabra. La gran mayoría de personas que están en este mundo ignoran la palabra del Señor. Muchas de las personas que están hoy haciendo cosas en contra de Dios y desagradables contra su hogar es pura ignorancia. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 30, libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30, dice el texto, Dios pasando por alto, o sea, sin tener en cuenta los tiempos de esta ignorancia. Qué maravilloso es eso, hermano, saber que Dios, por nuestra ignorancia, no va a tener en cuenta muchas situaciones. Pero, hermano, como Dios ha pasado por alto mis errores y mi ignorancia, entonces nos pone a nosotros en esa posición de también nosotros pasar por alto la ignorancia, pasar por alto la ofensa de aquella persona que no conoce ni un ápice del conocimiento divino. Dice, por eso manda a todos los hombres, en todo lugar les mando que se arrepientan. O sea, hermano, esto es muy importante, saber que tengo que tener en cuenta que el mundo entero está en una ignorancia espiritual, inclusive hasta el mismo pueblo de Dios hay una falta de conocimiento de la bondad, del amor y de la misericordia del Omnipotente. Hermano, en el libro de Marcos podemos encontrar nosotros que nosotros vamos a buscar allá ese lugar, a hablar con Dios, y vamos a pedirle allí muchas cosas, y pedirle a Dios que me bendiga, que me provea un mejor trabajo, que cuide a mis hijos, que restaure mi casa, que me mantenga en salud, que me proteja de todo contagio. Pero el libro de Marcos, en el capítulo 11, en el verso 25 al 26, allí el Señor hace una revelación muy importante. Mire, hermano, Marcos 11, 25 al 26. Cuando yo no tengo en cuenta perdonar, cuando estoy llorando, me estoy yendo a mi casa, a mi trabajo, con ese gran paquete de pecados a mi espalda.
por más de que llore, ayune u ore, si yo no perdono, a mí no se me perdonará. Esto es una ley divina. Así es que funciona el reino de los cielos. Esto es una revelación de Dios. Y cuando estáis orando, dice, cuando estén hablando conmigo, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mire que esto es un tome y deme. Cuando perdonan sus ofensas, cuando perdonamos las agresiones, los maltratos, inclusive alguna humillación, en la oración, digámosle al Señor, yo perdono a esa hija, a ese esposo, a esa hermana, porque a veces los rencores más cruentos, a veces no son ni con la persona de afuera, sino con aquel que nos estamos encontrando al diario vivir. Con los seres queridos, a veces se encuentran padres e hijos, esposos, familiares que pasan años y se llevan a la tumba, se van a la eternidad sin haber arreglado con Dios esa situación y con su prójimo. Dice el siguiente texto, el 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo perdona vuestras ofensas. Mire cómo la misericordia de Dios la tengo a mi mano cuando yo tengo un corazón perdonador. Hermano, esa falta de perdón en nuestro corazón, esto lo que hace un gran daño a la iglesia. Dice que contrista al Espíritu Santo. Esto no deja que el Espíritu Santo pueda operar con libertad en nuestras vidas y nos pueda llenar. Esa falta de perdón va a bloquear mis oraciones. No va a permitir que su oído se incline a la oración del justo. Es más, esa falta de perdón contamina a otras personas porque como está envenenado mi corazón, yo hago comentarios desatinados, inoportunos. Estoy regando el veneno del problema con esa persona, aún con mis vecinos y con los otros familiares. Es más, cuando yo no perdono, yo ato al ofensor, porque está el ofensor allí sin recibir su perdón y eso está atándolo en los cielos. La falta de perdón. Por eso necesitamos nosotros ser muy transparentes, analizar nuestro corazón, sopesar nuestros sentimientos, porque puede estar afectando mi salud, puede estar afectando mi paz. Cuando hay una falta de perdón, afecta todo mi sistema, porque cada vez que veo a esa persona, cada vez que esa persona me habla, cada vez que esa persona hace algo en contra mía, todo ese cuerpo empieza a envenenarse, empieza a contaminarse y a robarme la paz, la tan anhelada paz en este mundo. Y también puedo llegar a perder lo que tan importante es mi eternidad. Mire, hermano, que la Biblia siempre nos está enseñando que debemos crecer en el amor de Dios. En el amor de Dios. Y todos los que nosotros queremos entrar en esa terapia de crecer en el amor de Dios, necesitamos caminar por la senda del perdón. Porque perdonar va de la mano del amor. Mis hermanos, mis amigos, la actitud correcta no es que yo un día pueda sentir perdonar, porque muchas personas se refugian diciendo es que no siento hacerlo. Algún día sentiré. Mire, puede irse usted a la eternidad y nunca sentirlo, porque puede llegar a seguir habiendo miradas, actitudes que siguen envenenando su corazón. La Biblia dice que la actitud correcta es decidir perdonar. Es levantarme yo un día y decidir hacerlo. Voy a cambiar de actitud con esa persona. La Biblia dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué recompensa tendréis? Así lo hace todo el mundo. Entonces, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12,
Váyanse al libro de Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 15. Allí dice el texto que por esta falta de perdón muchos han dejado de alcanzar la gracia de Dios. Miles y millones de personas, Hebreos 12:15, se han ido a la eternidad y no alcanzaron el perdón porque no perdonaron. Se fueron con odio hacia ese tío, ese primo, a esa persona que le maltrató, que le humilló. Y dice Hebreos, miren bien, mirad bien, no sea que alguno, estando en la iglesia, habiendo conocido al Señor, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, porque eso es como una raíz allí, que empieza a salir del corazón, brotando alguna raíz de amargura. Como les decía un día en la iglesia, ¿de qué se alimentan? ¿Por dónde se alimentan las plantas? Por la raíz. Y entonces la persona se alimenta, es allí esperando que le pase algo para sentir un fresco por dentro. Que la vida golpee a esa persona para que puedan sentir alivio un poco de amargura. Dice que esa amargura empieza a brotar como una raíz y empieza a crecer hacia los que están a mi lado. Empiezo a hablar mal de esa persona. Y dice que esa raíz de amargura empieza, dice, os estorbe. Os estorbe. ¿Qué puede estar estorbando? Nuestras oraciones, nuestra paz, nuestra comunión, nuestro crecimiento espiritual, la bendición del cielo. Es más, la falta de perdón está robando la bendición. Usted puede ofrendar, usted puede dar dádivas, regalar mercados, pero la falta de perdón le está impidiendo que reciba esa multiplicación del cielo. Y dice, y por ella, por esa raíz, muchos sean contaminados, porque es que cuando hay falta de perdón, esa raíz se encarga de que esa persona sea despreciada por muchos, y ese no es el camino a tomar, ese no es la decisión de Dios. Muchos hombres, sobre todo en nosotros los varones, eso pasa en los matrimonios, pasa mucho en las parejas, cuando nosotros ofendemos, humillamos o maltratamos a nuestra esposa o a ese ser querido, queremos cubrir eso y entonces ese hombre cubre eso comprándole a su esposa un vestido, regalándole una cena, un anillo, llevándola a un viaje, pero lo que verdaderamente puede estar esperando su esposa es decirle, perdóneme, discúlpeme. Entonces nosotros cubrimos con dádivas, con comidas, esa situación, y entonces allí se esconde algo que está detrás de la falta de perdón. Hay algo que se está escondiendo allí en el cristiano. Hay algo que está sucediendo que le está impidiendo a las personas la reconciliación, y es el señor orgullo. Cuando ese orgullo, cuando esa altivez no nos permite perdonar o decir perdóneme, inclusive puedo yo ser el ofendido, pero podemos llamar a esa persona para arreglar esa situación. La Biblia dice que es necesario, en cuanto dependa de nosotros, poder estar en paz con todos los hombres. Si la otra persona lo rechaza, ya es otra situación, pero usted ha puesto de su parte. Hermano, pedir perdón no significa siempre que estemos equivocados. Significa que nosotros valoramos a las personas, valoramos nuestra relación, que valoramos a los amigos, que valoramos las personas como Jesús. Cuando Jesús habla de los enemigos, cuando Él habla de ese pasaje del amor a los enemigos, Él nos enseña una terapia.
nos da un consejo para adquirir esa sanidad interior, porque nuestro espíritu está enfermo. Y usted se estará preguntando, ¿qué puedo hacer, pastor? Entonces, haga ese ejercicio que Jesús enseñó en Mateo 5. El ejercicio de Mateo 5:44. Pero yo os digo, amen a vuestros enemigos, bendígalo, bendecid a los que os maldicen. No pague mal por mal. Si la persona le sigue insultando, usted sígalo bendiciendo en el nombre de Jesús. Y dice, hágale el bien. Cuando dice hágale el bien, hay otro texto donde dice que al enemigo, si tiene hambre, dele de comer. Si tiene sed, dele de beber. Entonces, hágale el bien a los que os aborrecen. Una persona no puede pasar recibiendo constantemente con la persona que ha tenido la indisposición mucho tiempo sin cambiar cuando ve esa actitud de benevolencia de parte de la otra persona. Dice la Biblia que debemos orar por aquel que te ha ultrajado o aquel que te ha perseguido. Ore, escúchese diciéndole a Dios, yo lo perdono. Paso por alto su ignorancia. Muy posiblemente en esa contienda los dos fuimos partícipes de este problema. A veces nuestra actitud no aceptamos que no es la mejor. Hay orgullo en nuestro corazón y siempre estamos predispuestos con esa persona. Mire, hermano, dice un dicho que perdonar es liberar un prisionero, dice así. Así dice un adagio. Perdonar es liberar un prisionero. Y algo más grande es que es descubrir que ese prisionero era yo. Miren eso, hermano. Dice, no. El prisionero era el otro. A veces la otra persona no estaba ni sintiendo nada, pero yo estaba preso o estaba usted presa. Presa en su odio, en su rencor, en su malestar, en su tristeza. Eso la tenía o lo tenía opacado. Y cuando yo perdono, es como cuando usted le abre a ese pajarillo la jaula y encuentra la libertad y puede volver a volar y puede volver a disfrutar de la vida. Qué bueno es eso, hermano. Qué bendición la que Dios nos está regalando hoy. Si esos recuerdos de ese problema siguen trayendo dolor, porque han pasado inclusive, hay situaciones de problemas que pueden haber pasado ya 5 o 10 años, pero cada vez que nosotros traemos ese problema a colación nos duele. Hay personas que aún lloran contando cosas que pasaron hace más de 20 o 30 años. Eso quiere mostrar que aún no has perdonado, mi querida amiga, hermana, hermano. Inclusive hay personas que ya están bajo tierra y cuando esa esposa habla de él llora, no con dolor, llora posiblemente por el maltrato, por el engaño. Sus lágrimas corren recordando algo que sucedió hace mucho tiempo. Eso quiere decir que no has perdonado. Le causa dolor aún encontrarse con esa mujer infiel, con ese hombre infiel. Quisiera que un rayo lo partiera en dos. Pero yo le digo algo, hermano. Yo he encontrado en mi camino personas que han sufrido infidelidad y se separaron y esas personas volvieron a rehacer sus vidas. Y qué bueno es saber cuando uno habla con esas personas que hoy ese ex es su amigo. Volvieron a tratarse como amigos.
porque el odio salió de sus vidas. Ya no es su esposa de pronto, ya no es su esposo, pero ya puede mirarlo a los ojos, ya puede desearle lo mejor, ya puede decirle que sea feliz. Me agrada que esté bien, que se haya vuelto a casar. Eso es altura espiritual, hermano. No vale la pena seguir rumiando por años esa situación. La vida tiene que seguir, si no se comprendieron. Por eso el Señor le decía a Pedro cuando este hombre le dijo: Señor, pero es que ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Eso tiene que tener un límite. Yo creo que si será mucho 7 veces. Y el Señor le dijo: no te digo solo 7, sino hasta 70 veces 7, que quiere decir las veces que sea necesario debes perdonar a tu hermano. Nos enojamos, sí. Nos airamos, sí. Tenemos una humanidad. Tenemos un cuerpo débil, rodeado de muchas debilidades y tentaciones. Pero Efesios capítulo 4, usted puede escuchar este consejo del apóstol, sobre todo para los que son casados o los que viven en un mismo hogar, que se acuestan sin hablarse por años, por meses. Dice Efesios 4, 26 al 27, airaos, pero no pequéis, que no se siga poniendo el sol sobre vuestro enojo. Ya van 6 meses, ya van 4 años. Hay personas que siguen viviendo bajo el mismo techo y no se tratan con amor. Se está poniendo los días y la raíz está creciendo. Y a paz nos llamó Dios. Por eso dice el 27, no le siga dando lugar al diablo. El diablo está ganando espacio en tu corazón. Le está dando lugar. Si no hay reconciliación, va a venir un divorcio. Puede llegar a venir golpes, heridas, y puede llegar a venir maquinaciones, inclusive malignas, hasta provocarle la muerte a esa persona que fue su esposo, su hija, por rencor, su amigo. No le dé lugar al diablo. Todo se corta allí cuando el hombre tiene pendiente que toda persona merece ser perdonada. Mire, hermano, las personas son generosas, hay mujeres generosas, hay hombres generosos, mujeres y hombres, hermano, dadivosos. Viven haciéndole mucho bien a su prójimo, económicamente hablando. Dice, pero si, por tanto, Mateo 5, 23 al 24, si traes tu ofrenda al altar, si vienes a la iglesia con una ofrenda, pero allí traes a colación al recuerdo que tu hermano tiene algo contra ti. Y así pasan las iglesias. Las personas se congregan, pero a 3, 4, 5 de la congregación tratamos de no saludarlos, pasar por el lado, pasar lejos, no tener contacto con esa persona. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda en el altar. Hasta las bendiciones se están cerrando. Se están cerrando las bendiciones, se están cerrando las puertas. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, mi amada hermana y hermano. Hermano, se estará usted preguntando, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿En qué momento hacerlo? No vaya a pedirle perdón a su hermano en medio de arreglar una situación de una disposición, en medio de toda la familia, allí en la tienda de la esquina. El Señor dice en Mateo 18, 15, ¿cómo perdonar al hermano? Y dice, si tu hermano peca contra ti,
Ve y habla con Él, estando tú y Él solos. Arreglen esa situación. A veces un tercero lo que hace es provocar discordias, más discordias, hacer opiniones que no vienen al momento. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y mire esta revelación maravillosa que dice el Señor. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. No puede estar atada esa persona por años y entonces nada pasa en el cielo. El derecho legal de los cielos a activarse en la tierra es a través de los hombres. Por eso dice, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Si ese pajarillo estaba en la jaula y yo le abro la puerta, allí muchas cosas se van a desatar en los cielos. Bendiciones se van a desatar, reconciliación. El Espíritu Santo vendrá con poder sobre nosotros para ser cada día más usados. Siempre va a haber discordias. Inclusive cuando asistí al seminario, allí con profesores, con amigos, compañeros de muchas iglesias, habían discordias, habían problemas, habían celos. Y esto nunca va a dejar de pasar. Y escuchaba una palabra muy linda en una discusión que hubo una vez en el seminario de dos personas que se acaloraron. Y alguien se levantó en medio de la clase y le dice a esas personas, hermanos, aprendamos a ser inofendibles. Me pareció muy hermosa esa palabra, ser inofendibles. Llegar a esa estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, porque muchas veces el cristiano se está irritando por todo, se está molestando por todo. Cualquier media situación, contrariedad, contradicción, ya lo hace explotar, lo hace llamar de indignación. Entonces tenemos que seguir perdonando a esta humanidad por lo que me han hecho, y es más, por lo que me van a seguir haciendo por el resto de mi vida. Van a seguir sucediendo cosas. Mañana en el supermercado, con el vecino, alguien va a golpear mi carro, alguien va a mirarme mal. Y esto es el pan de cada día, pero eso no va a robar el trabajo de Dios en nuestras vidas. No es posible que se me robe una salvación tan grande por algo que suceda contra mí. Eso no es suficiente, un problema para que alguien me pueda arrebatar mi salvación. Alguien me pueda arrebatar mi eternidad, hermano. Yo escuchaba el ejemplo un día de alguien que decía de un padre que adoptó al verdugo que le dio muerte a su hijo. Y eso fue exactamente lo que pasó con Dios y con nosotros. Le dimos muerte a su Hijo amado, a su unigénito Hijo, y Él terminó por adoptarnos. No hay amor más grande que este, hermano. Tenemos que tener nosotros el carácter de Jesús, ir creciendo para alcanzar la estatura de Él. Señor, hoy te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Señor, mira nuestros corazones. Mira nuestro enojo, nuestra falta de perdón. Hoy reconocemos, oh Dios, que hemos vivido por mucho tiempo en este problema que nos ha hecho mucho daño. Hoy determino, hoy no siento, hoy determino pasar por alto la ignorancia y el error de esa persona. Hoy le perdonamos en el amor de Jesucristo. Quiero que tu bendición siga cobijando mi casa. Quiero que tu bendición siga cobijando mi vida. Que las puertas de los cielos se abran y derrame bendiciones espirituales hasta que sobren y abunden
en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Dios les continuará bendiciendo. Amén.